En lo alto de una colina vivía una pequeña hormiga, siempre ocupada con sus tareas. Cada día era igual al anterior: construir, buscar alimento y colaborar con las demás hormigas de su comunidad. Nunca se detenía a mirar más allá de su trabajo, ni a preguntarse sobre el mundo fuera de su hogar. La seguridad de su rutina la hacía sentir que todo estaba bajo control. Pero un día, el cielo comenzó a oscurecerse sin previo aviso. Unas nubes enormes cubrieron el sol y el viento, que al principio era suave, empezó a soplar con fuerza. La hormiga levantó la mirada por primera vez en mucho tiempo y vio algo que jamás había presenciado. Una tormenta se cernía sobre ella. Antes de que pudiera reaccionar, una lluvia torrencial empezó a caer. El agua corrió por la colina como ríos, arrastrando hojas, tierra y también a la pequeña hormiga. Aunque trató de aferrarse a la tierra, una gran hoja se deslizó bajo su cuerpo y la llevó río abajo. El terror invadió su pequeño corazón mientras la tormenta la empujaba cada vez más lejos de su hogar. ¿Qué voy a hacer?, pensaba, paralizada por el miedo, mientras las aguas la arrastraban. Nunca había estado en una situación tan fuera de su control. Las gotas de lluvia golpeaban su cuerpo y la corriente del río no mostraba señales de detenerse. Sola y confundida, la hormiga se aferraba a la hoja sin saber hacia dónde la llevaría el río ni cómo sobreviviría a esta tormenta inesperada. Mientras la hormiga seguía siendo arrastrada río abajo, se dio cuenta de que la hoja sobre la que viajaba era su única oportunidad de sobrevivir. Aunque su cuerpo temblaba de miedo, entendió que debía mantenerse fuerte. «No puedo controlar la tormenta, pero puedo aferrarme», pensó mientras se concentraba en no dejar que las aguas la vencieran. Con el tiempo, la corriente la llevó hasta una parte más tranquila del río. Fue entonces cuando la hormiga vio a una rana sentada en una roca cercana. «Hola, pequeña», dijo la rana con una voz calmada, como si la tormenta no la afectara. «¿Qué haces por aquí en medio de una tormenta?». La hormiga, todavía agitada, le explicó lo que había sucedido y cómo no sabía qué hacer para volver a su hogar. La rana la observó por un momento y, con una sonrisa tranquila, respondió: «No puedes luchar contra la tormenta, pequeña. Lo que necesitas es aprender a aceptar lo que no puedes cambiar. La vida te llevará a lugares inesperados, pero si mantienes la calma, verás las oportunidades que traen esos momentos». Antes de que la hormiga pudiera reflexionar sobre estas palabras, la corriente volvió a tomar fuerza y la hoja continuó su camino. Más adelante, un gran pájaro volaba en círculos sobre el río. Descendió suavemente hasta acercarse a la hormiga. «¿A dónde vas, pequeña?», le preguntó con una voz serena. «No lo sé», respondió la hormiga. «La tormenta me ha llevado muy lejos de mi hogar». «Tal vez esto sea una oportunidad», dijo el pájaro. «A veces, cuando nos alejamos de lo que conocemos, podemos ver el mundo con una nueva perspectiva. Desde arriba, el río es solo una parte de algo mucho más grande. No temas lo desconocido, confía en el vuelo de la vida». La hormiga escuchó las palabras del pájaro y por un instante sintió un poco menos de miedo, pero la corriente del río seguía empujándola. Finalmente, la hoja la llevó hasta un remanso más profundo, donde un pez se acercó nadando a su lado. «Debes fluir con el río, pequeña», le dijo el pez con una voz tranquila. «El agua tiene su propio ritmo. Si tratas de nadar en contra, solo te desgastarás. Confía en la corriente y te llevará a donde necesitas estar». La hormiga quedó pensativa. Por primera vez desde que la tormenta comenzó, se permitió respirar profundamente, dejando que las palabras de estos extraños animales calaran en su interior. El viaje continuó mientras la hormiga, sobre su hoja,
era llevada cada vez más lejos de la colina donde había vivido toda su vida. Pero algo dentro de ella había cambiado. Las palabras de la rana, el pájaro y el pez seguían resonando en su mente. Ya no se aferraba con tanto miedo a la hoja ni luchaba contra la corriente. Empezaba a aceptar que había fuerzas más grandes que no podía controlar y en lugar de resistirse, decidió aprender de cada paso del camino. La tormenta finalmente comenzó a amainar. El cielo, que antes estaba cubierto de nubes oscuras, empezó a despejarse poco a poco. La hoja de la hormiga se detuvo en la orilla de un lago tranquilo. Exhausta, pero con el corazón más sereno, la pequeña hormiga saltó de la hoja y se posó en tierra firme. Miró a su alrededor. Todo era nuevo, diferente a su colina, pero ya no sentía el mismo miedo. En lugar de querer correr de regreso a su hogar, decidió explorar este nuevo lugar. Mientras caminaba, recordaba las palabras del pájaro. A veces, lo desconocido nos permite ver el mundo con una nueva perspectiva. Durante un momento de descanso, la hormiga observó su reflejo en el agua tranquila del lago. No era la misma que había sido antes de la tormenta. Había cambiado, y lo que antes parecía una experiencia aterradora se había convertido en una oportunidad para crecer. Se dio cuenta de que había fuerzas más allá de su control, pero también comprendió que podía aprender a navegar a través de ellas, sin dejarse vencer por el miedo. Con una nueva paz interior, la hormiga decidió que no tenía que volver de inmediato a su colina. Había aprendido una gran lección. Aunque no podemos controlar las tormentas, podemos elegir cómo enfrentarlas. Y con esa sabiduría, la pequeña hormiga comenzó una nueva jornada, no de regreso, sino hacia lo desconocido, con la confianza de que el camino le enseñaría más de lo que podría haber imaginado. La historia de la pequeña hormiga es, en esencia, un recordatorio de que, aunque no podemos controlar los eventos inesperados que sacuden nuestras vidas, siempre podemos elegir cómo reaccionar ante ellos. La tormenta simboliza esas fuerzas externas que llegan sin aviso, desordenando nuestras rutinas, nuestros planes y, a menudo, nuestra percepción de seguridad. La hormiga, al principio, se resiste, se aferra a lo conocido y lucha contra la incertidumbre con miedo. Pero a lo largo de su viaje, descubre que el verdadero desafío no es evitar las tormentas, sino aprender a navegar a través de ellas. Las palabras de la rana, el pájaro y el pez representan las diferentes voces que encontramos en momentos de dificultad. La aceptación, la perspectiva más amplia y el fluir con los ritmos de la vida. Al escuchar y reflexionar sobre estas lecciones, la hormiga se transforma y encuentra en el caos una oportunidad para crecer. La moraleja es clara: la vida está llena de cambios y desafíos que no siempre podemos anticipar. En lugar de resistirnos a lo inevitable, debemos aprender a aceptar lo que no podemos controlar y adaptarnos a las corrientes que nos llevan a nuevos lugares. Cada tormenta trae consigo una oportunidad de redescubrir nuestra fuerza interior y encontrar nuevas formas de avanzar más allá del miedo y la incertidumbre. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si te ha inspirado o te ha hecho reflexionar, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más contenido como este. Y antes de irte, te invito a ver el video que te dejo aquí. Estoy seguro de que también te encantará.